¿Alguna vez alguien a quien amas ha intentado quitarte todo lo que has trabajado, justo delante de tus ojos? Estoy hablando de las personas que te criaron, en quienes confiabas con tu vida, exigiendo algo que no les pertenecía como si fuera su derecho de nacimiento. Pues déjame contarte lo que me pasó en lo que pensé sería una simple cena familiar, una noche que expondría verdades que nunca quise enfrentar, y me obligaría a tomar decisiones que destrozarían a mi familia para siempre. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo mis padres intentaron reclamar la mitad de mi imperio empresarial de la manera más pública y humillante posible, y cómo una simple pregunta de mi contador reveló secretos que cambiaron todo lo que creía saber sobre las personas que me criaron. Jamás imaginé que las mismas personas que me enseñaron sobre el trabajo duro y la integridad serían quienes traicionarían esos valores tan completamente, y definitivamente nunca esperé que proteger lo que construí significaría perder a mi familia en el proceso. Pero a veces la vida te obliga a elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, y esa cena se convirtió en el momento donde tuve que decidir quién era realmente y qué representaba verdaderamente. El restaurante era uno de esos lugares elegantes del centro, de esos con manteles blancos y meseros que te rellenan el vaso de agua antes de que siquiera te des cuenta de que está a la mitad. Yo había sugerido que nos encontráramos allí para celebrar lo que pensé que sería una ocasión feliz. Mi empresa acababa de cerrar un contrato importante que triplicaría nuestros ingresos en los próximos 2 años, y quería compartir ese éxito con las personas que más me importaban. Mis padres, mi hermano menor Marcus, y mi socia y contadora, Jennifer, estaban todos sentados alrededor de esta gran mesa redonda cerca de la ventana. La velada comenzó bastante agradablemente, con conversación trivial sobre el clima, el nuevo apartamento de mi hermano y el jardín de mi madre del que no dejaba de hablar. Recuerdo haber sentido esta cálida sensación de satisfacción, pensando en lo lejos que había llegado y lo agradecida que estaba de tener a mi familia allí para presenciar este hito. Tenía 32 años, y después de casi una década de esfuerzo constante, fracasos, levantarme de nuevo y seguir esforzándome, finalmente había construido algo que importaba, algo que era mío. El negocio comenzó como una pequeña consultoría de marketing digital, operando desde mi estudio, solo yo y mi computadora portátil, haciendo llamadas en frío a clientes potenciales durante el día y aprendiendo todo lo que podía sobre SEO, estrategia de contenido y gestión de redes sociales por la noche. Esos primeros años fueron brutales de maneras que no puedo describir completamente. Sobreviví a base de fideos instantáneos y café negro, me salteaba eventos sociales porque no podía pagarlos, y trabajaba jornadas de 16 horas que se difuminaban en una maratón agotadora de esfuerzo y esperanza. Hubo meses en los que no estaba segura de poder pagar el alquiler, momentos en los que cuestionaba si estaba delirando al pensar que podía construir algo de la nada, e innumerables correos de rechazo que me hacían preguntarme si debería simplemente rendirme y conseguir un trabajo normal como todos los demás. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esta creencia obstinada de que si tan solo trabajaba lo suficientemente duro, lo suficientemente inteligente, el tiempo suficiente, podría crear algo extraordinario. Y lentamente, dolorosamente lento, las cosas comenzaron a cambiar. Conseguí mi primer cliente importante a través de una recomendación de un conocido de la universidad, y eso llevó a otro cliente, y luego a otro más. Contraté a mi primer empleado, luego al segundo, y antes de darme cuenta, estaba manejando un equipo de 15 personas talentosas que creían en la visión que estaba construyendo. Nos mudamos a un espacio de oficina real, nada lujoso al principio, solo un almacén renovado en un barrio en desarrollo, pero se sentía como un palacio comparado con trabajar desde mi sofá. Los ingresos comenzaron a subir constantemente, año tras año, y reinvertí casi todo de vuelta en el negocio, contratando al mejor talento que pude encontrar, mejorando nuestra tecnología y expandiendo nuestra oferta de servicios. Para el 7º año, teníamos clientes en 3 continentes y una reputación por entregar resultados que superaban las expectativas. Había sacrificado relaciones, perdido eventos familiares y puesto toda mi vida en pausa para construir esta empresa, y finalmente estaba dando sus frutos de maneras que solo había soñado durante esos desesperados primeros días. Así que sentada allí en ese restaurante, observando la luz de las velas parpadear sobre los rostros de mi familia, sentí esta profunda sensación de logro y gratitud.
Levanté mi copa para hacer un brindis, algo simple sobre lo agradecida que estaba por su apoyo a lo largo de los años, y fue entonces cuando todo cambió. Mi padre se aclaró la garganta de esa manera particular que tiene cuando está a punto de decir algo que considera importante. Y noté que mi madre se enderezaba en su silla, como si hubieran ensayado este momento. La atmósfera cálida de repente se sintió diferente, cargada con una tensión que no podía identificar del todo, pero definitivamente sentía en mis entrañas. Mi papá miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con todos excepto conmigo, y luego dijo las palabras que destrozarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Dijo, y nunca olvidaré la manera casual en que soltó esta bomba, que dado lo exitoso que se había vuelto el negocio, él y mi madre habían estado discutiéndolo, y sentían que era momento de que reclamaran su parte legítima de lo que yo había construido. Dijo, parte legítima, como si fuera lo más obvio del mundo, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en lugar de exigir propiedad de algo en lo que no tuvieron ninguna participación en crear. Debo haber parecido confundida porque mi madre intervino rápidamente, su voz tomando ese tono meloso y dulce que usa cuando quiere algo, explicando que como mis padres habían invertido tanto en criarme, en darme la educación y los valores que hicieron posible mi éxito, y por lo tanto merecían ser compensados por esa inversión. En serio usó la palabra compensados, como si yo fuera una acción que había apreciado, y ellos estuvieran cobrando sus dividendos. Mi hermano Marcus miraba su plato, claramente incómodo pero no sorprendido, lo que me dijo que habían discutido esto con él de antemano. Jennifer, mi contadora, se quedó perfectamente quieta con su cara de póker profesional, pero podía ver su mente trabajando detrás de esos ojos agudos, ya calculando y analizando lo que realmente estaba sucediendo aquí. Los otros comensales a nuestro alrededor continuaban sus conversaciones, completamente ajenos a que mi mundo se estaba implosionando allí mismo en la mesa 12. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que la realidad cambia tan dramáticamente que sientes que estás viendo tu vida desde fuera de tu cuerpo? Exactamente allí estaba yo, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando, porque parecía tan absurdamente irrazonable que mi cerebro no podía aceptarlo como real. Mi padre continuó hablando, su voz ganando más confianza mientras exponía sus demandas como si estuviera presentando una propuesta de negocio, en lugar de intentar secuestrar el trabajo de vida de su hija. Explicó que habían consultado con alguien, no dijo quién, y esa persona les había dicho que como padres, tenían derecho a una porción significativa de cualquier cosa que su hija creara porque habían proporcionado la base para ese éxito. Habló sobre la matrícula de la escuela privada que habían pagado, la educación universitaria que habían financiado, el apoyo emocional que habían dado, y cómo todo eso representaba una inversión que merecía un retorno. La forma en que lo planteó me revolvió el estómago porque estaba reduciendo toda nuestra relación padre-hija a una transacción financiera, como si el amor y el apoyo vinieran con condiciones y tasas de interés. Mi madre asentía con entusiasmo, añadiendo que no estaban siendo irrazonables, solo estaban pidiendo 50%, lo cual afirmó que era bastante generoso considerando que podrían pedir más. 50%, la mitad de todo lo que había construido, la mitad de la empresa que había comenzado con mi propio dinero, mis propias ideas, mis propias interminables horas de trabajo que no tenían nada que ver con ellos. Querían entrar en mi vida después de que yo había hecho todo el trabajo duro, después de que había tomado todos los riesgos, después de que había sacrificado todo, y simplemente reclamar la mitad como si tuvieran derecho a mi éxito, simplemente porque habían hecho lo que los padres se supone que deben hacer de todos modos. La audacia de ello era impresionante, y sentí esta oleada caliente de ira subiendo por mi pecho, mezclándose con confusión, dolor y una profunda sensación de traición que hacía difícil respirar. Miré la cara de mi madre, buscando alguna señal de que esto era una broma, alguna indicación de que ella entendía lo loca que era esta petición, pero todo lo que vi fue expectativa y una especie de determinación fría que nunca había visto antes. Esta no era la mamá que me había trenzado el cabello antes de la escuela o me había enseñado a andar en bicicleta. Era alguien completamente diferente, alguien cuya máscara acababa de caerse para revelar motivaciones a las que había sido ciega toda mi vida. Mi hermano finalmente habló, su voz tranquila e incómoda, diciendo que tal vez deberíamos discutir esto en privado, pero mi padre lo descartó con un gesto, diciendo que no había nada privado sobre los asuntos familiares y que todos en esta mesa deberían ser parte de la conversación.
Me di cuenta entonces de que esto no era espontáneo. Habían planeado esto. Habían elegido este entorno público deliberadamente, tal vez pensando que sería menos probable que hiciera una escena en un restaurante lleno de gente, que la presión social de ser observada me haría más complaciente, más dispuesta a simplemente seguir la corriente con sus demandas para evitar la vergüenza. Habían convertido en arma mi incomodidad con la confrontación pública, y esa manipulación calculada hizo que todo fuera mucho peor. Jennifer finalmente habló, su voz calmada y profesional de una manera que atravesó el caos emocional que giraba alrededor de la mesa. Les hizo a mis padres una pregunta simple, su tono neutral y curioso en lugar de confrontativo. Les preguntó cuánto dinero habían contribuido directamente al negocio en sí, no a mi educación, no a mi crianza, sino específicamente a la empresa. ¿Cuánto capital habían invertido en el negocio cuando era solo una idea? ¿Cuántas horas habían trabajado construyendo la base de clientes? ¿Cuánto de su propio dinero habían arriesgado cuando las cosas eran inciertas? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, y observé la cara de mi padre cambiar. Vi el parpadeo momentáneo de algo que podría haber sido vergüenza o culpa antes de que fuera reemplazado por ira defensiva. Comenzó a decir algo sobre cómo ese no era el punto, que su contribución era más fundamental que el mero dinero, pero Jennifer levantó una mano suavemente, pidiéndole que por favor simplemente respondiera la pregunta con un número simple. ¿Cuánto habían invertido financieramente en el negocio? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el ruido ambiente del restaurante a nuestro alrededor, el tintineo de vasos y el murmullo de otras conversaciones que parecían pertenecer a un universo diferente al que yo estaba atrapada actualmente. Mi madre miró a mi padre, y mi padre miró el mantel, y nadie dijo nada porque todos sabíamos la respuesta. 0. Habían invertido exactamente 0 pesos en mi negocio. No me habían dado capital inicial, no habían avalado préstamos, no habían proporcionado financiamiento durante los años difíciles cuando apenas sobrevivía. De hecho, de repente recordé con total claridad, habían desalentado activamente que comenzara el negocio en primer lugar. Cuando les había contado sobre mis planes de dejar mi trabajo corporativo e iniciar mi propia consultoría, mi padre lo había llamado imprudente e irresponsable. Mi madre se había preocupado por lo que pensaría la gente, por si estaba desperdiciando una carrera perfectamente buena por algún sueño imposible que probablemente fracasaría. Habían ofrecido exactamente 0 apoyo, financiero o emocional, durante esos aterradores primeros días cuando estaba apostando todo por mí misma. Y ahora que el riesgo había valido la pena, ahora que la empresa era exitosa y valiosa, querían reclamar propiedad de algo en lo que nunca habían creído y a lo que no habían contribuido nada para crear. La comprensión me inundó como agua helada y sentí mi perspectiva cambiar, piezas de mi historia reorganizándose en un patrón que nunca había visto antes. Jennifer no había terminado todavía y estaba agradecida por su presencia, porque yo aún estaba demasiado sorprendida para formar pensamientos coherentes, y mucho menos articularlos. Ella continuó en ese mismo tono mesurado, señalando que desde un punto de vista legal y ético, la propiedad en un negocio típicamente corresponde a la inversión y contribución. Les preguntó a mis padres si tenían alguna documentación que mostrara que se les había prometido participación accionaria a cambio de criarme. Cualquier acuerdo que estipulara que sus esfuerzos de crianza les darían derecho a propiedad de mis futuros emprendimientos. Lo absurdo de la pregunta era intencional, y podía verlo impactar. La cara de mi padre se estaba poniendo roja, ese tono particular que significaba que se estaba enojando porque no podía salirse con la suya, y mi madre había presionado sus labios en una línea delgada, sus ojos duros y calculadores de una manera que la hacía parecer una extraña. Marcus se aclaró la garganta y murmuró algo sobre necesitar usar el baño, claramente queriendo escapar de la situación cada vez más tensa, pero mi padre le dijo bruscamente que se quedara sentado, que esto nos concernía a todos. Finalmente encontré mi voz, aunque salió más temblorosa de lo que quería, y les pregunté directamente por qué pensaban que merecían la mitad de algo que no habían construido. La respuesta de mi madre fue rápida y ensayada, como si hubiera anticipado esta pregunta y preparado su respuesta. Habló sobre sacrificio, sobre cómo habían renunciado a sus propios sueños para criarme, cómo mi padre había trabajado largas horas en un trabajo que odiaba para mantener a la familia,
cómo ella había puesto sus propias aspiraciones profesionales en pausa para ser una madre que se quedaba en casa. Pintó una imagen de martirio y devoción desinteresada, y por un momento casi me sentí culpable. Casi. Pero luego pensé en mi prima Rebeca, cuyos padres habían hecho sacrificios similares y quien también había construido un negocio exitoso, y sus padres nunca habían exigido propiedad de lo que ella creó. Pensé en mi mejor amiga de la universidad, cuya madre había sido madre soltera trabajando 3 empleos, quien tenía todas las razones para reclamar algún tipo de reembolso por sus sacrificios, pero quien en cambio celebraba el éxito de su hija sin esperar nada a cambio, excepto quizás la cena ocasional o la visita de vacaciones. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo que mis padres estaban haciendo no era normal, no era amoroso, era transaccional y manipulador, y revelaba una incomprensión fundamental de lo que realmente significa ser padre. No crías hijos como una estrategia de inversión. No provees para ellos con la expectativa de que te deberán financieramente por el resto de sus vidas. Lo haces porque eso es a lo que te comprometiste cuando decidiste convertirte en padre, y si tienes suerte, el retorno de esa inversión viene en forma de relación y amor, y la satisfacción de ver a tu hijo prosperar, no en propiedad literal de sus logros. Dije algo de esto en voz alta, mi voz haciéndose más fuerte mientras hablaba, y observé la expresión de mi madre cambiar de confianza a indignación. Me acusó de ser desagradecida, de olvidar de dónde venía, de pensar que era mejor que ellos ahora que tenía dinero y éxito. Las palabras dolieron porque estaban diseñadas para doler, para hacerme dudar de mí misma y sentirme como la mala de la película por no rendirme a sus demandas. Mi padre se unió, su voz elevándose ligeramente a pesar del entorno público, diciendo que siempre había sabido que yo era egoísta, que siempre había puesto mis propias ambiciones por encima de la familia, y que esta respuesta era exactamente lo que esperaba de mí. Las acusaciones llegaron rápidas y afiladas, cada una calculada para golpear una vieja herida, para provocar culpa o vergüenza o complacencia. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esta conversación, algo fundamental que no podía deshacerse. Estaba viendo a mis padres con claridad por quizás primera vez en mi vida, viendo más allá de los roles que desempeñaban y la imagen que proyectaban a la verdad más profunda de quienes realmente eran. Y lo que vi no era bonito. Vi personas que veían las relaciones como transacciones, que llevaban la cuenta y esperaban pago por cada amabilidad, que no podían genuinamente celebrar mi éxito sin intentar reclamarlo para ellos mismos. Vi derecho y codicia, disfrazados como derechos parentales, y vi la plantilla para un futuro donde nunca sería libre, donde cada logro vendría con demandas, donde mi valor para ellos siempre se mediría en lo que pudiera proporcionar en lugar de quién era yo. Jennifer hizo otra pregunta, esta dirigida a mí en lugar de a mis padres. Preguntó si quería tomar un descanso, salir y discutir esto en privado antes de responder. Sacudí la cabeza. Había terminado de esconderme de conversaciones difíciles, terminado de intentar mantener la paz a expensas de mi propio bienestar. Miré a mis padres y les dije que no, solo no. Simple y claro y no negociable. Les dije que los amaba, pero que no tenían ningún reclamo legal, ético o moral sobre mi negocio. Les dije que estaba agradecida por mi crianza, pero que la gratitud no se traducía en propiedad. Les dije que si querían una relación conmigo en el futuro, tendría que ser una basada en respeto mutuo y límites apropiados, no en demandas financieras y manipulación emocional. La explosión que siguió fue espectacular en su fealdad, aunque mantenida en susurros ásperos y miradas puntiagudas porque todavía estábamos en público. Mi madre me llamó una decepción y dijo que no sabía cómo había criado a una persona tan fría y calculadora. Mi padre dijo que me arrepentiría de esta decisión, que estaba cometiendo un gran error al alienar a mi familia y que vendría arrastrándome de vuelta cuando me diera cuenta de lo sola que estaba. Lanzaron cada viaje de culpa, cada táctica de manipulación, cada arma emocional que habían acumulado durante 32 años de saber exactamente qué botones presionar. Marcus se sentó allí viéndose miserable, atrapado entre la lealtad a sus padres y lo que tenía que ser el reconocimiento obvio de que lo que estaban haciendo estaba mal. Quería alcanzarlo, llevarlo a una alianza contra esta locura, pero podía ver que no estaba listo para esa conversación. No estaba listo para ver a nuestros padres como algo más que las autoridades que habíamos sido criados para obedecer sin cuestionamiento. Jennifer permaneció calmada durante todo, ocasionalmente tomando notas en su teléfono de una manera que me di cuenta más tarde era ella documentando todo,
en caso de que lo necesitáramos para propósitos legales. Los otros comensales del restaurante definitivamente estaban notando nuestra mesa ahora, la tensión imposible de ignorar a pesar de los intentos de todos de mantener las voces bajas. Un mesero se acercó tentativamente para preguntar si todo estaba bien, y mi padre sonrió apretadamente y dijo que todo estaba bien, gracias, en un tono que dejaba claro que no debíamos ser molestados. Me sentía atrapada entre el deseo de levantarme e irme inmediatamente, y la extraña obligación social de ver esta cena hasta algún tipo de conclusión. Mis padres estaban recogiendo sus cosas, haciendo un espectáculo de irse ofendidos, desempeñando el papel de partes heridas que habían sido terriblemente agraviadas por su hija ingrata. Mi madre hizo una pausa antes de levantarse, inclinándose cerca para decirme en voz baja que iba a terminar sola, que este negocio que yo valoraba tanto nunca me amaría de vuelta, que estaba eligiendo dinero sobre familia y viviría para arrepentirme. La crueldad en sus palabras era impresionante, especialmente porque parte de mí siempre había temido exactamente lo que ella estaba diciendo, que mi dedicación a mi trabajo significaba que era de alguna manera deficiente en mi capacidad para priorizar relaciones, que mi ambición me hacía menos merecedora de amor. Pero rechacé ese miedo y lo reconocí por lo que era. Otra manipulación, otro intento de hacerme sentir lo suficientemente pequeña para cumplir con demandas irrazonables. Se fueron sin despedirse, saliendo del restaurante con dramatismo teatral, dejándome sentada allí con Jennifer y Marcus, mi cena intacta enfriándose frente a mí. El silencio después de que se fueron fue pesado y complicado. Marcus finalmente me miró, y pude ver que estaba dividido, queriendo defender a nuestros padres pero incapaz de negar lo que acababa de presenciar. Me preguntó en voz baja si realmente quería decir lo que dije, si realmente iba a negarme a darles algo. Le dije honestamente que no podía darles propiedad de mi negocio porque estaría mal, porque yo lo había ganado y ellos no, porque ceder a esta demanda solo establecería un patrón donde se sentirían con derecho a cualquier cosa que yo lograra. Pero también le dije que quería ayudarlos si genuinamente necesitaban asistencia financiera, que estaría feliz de proporcionar apoyo de maneras razonables, solo no a través de entregar la mitad de mi empresa. Marcus asintió lentamente, y pude verlo procesando, intentando reconciliar a los padres en los que quería creer con el comportamiento que acababa de ver. Dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre todo, y le dije que entendía, que no le estaba pidiendo que eligiera bandos, pero que esperaba que pensara críticamente sobre lo que acababa de suceder y lo que significaba. Se fue poco después, abrazándome brevemente de una manera que se sentía tanto disculpa como incertidumbre, y entonces solo éramos Jennifer y yo, sentadas en ese restaurante demasiado brillante, rodeadas de los escombros de una cena familiar convertida en confrontación. Jennifer extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía, diciéndome que había hecho lo correcto, que lo que mis padres habían exigido era completamente irrazonable y que debería estar orgullosa de mí misma por mantenerme firme a pesar de la manipulación emocional. Pero orgullosa no era exactamente lo que estaba sintiendo. Me sentía temblorosa y triste y enojada y aliviada todo al mismo tiempo. Este cóctel confuso de emociones que hacía difícil saber qué sentir primero. Parte de mí quería llorar, lamentar la relación que pensaba que tenía con mis padres, pero ahora me daba cuenta que nunca había existido realmente de la manera que imaginaba. Parte de mí quería gritar por la injusticia de todo, por el hecho de que las personas que se suponía que te amaban incondicionalmente podían darse la vuelta y poner condiciones en ese amor tan descaradamente. Y parte de mí se sentía libre, liberada de expectativas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando, de la obligación de hacerlos sentir orgullosos, de maneras que servían a sus intereses en lugar de los míos. Hablamos durante horas después de eso, Jennifer y yo, diseccionando lo que había sucedido y lo que significaba tanto para mi negocio como para mi vida personal. Me dijo algo que había sospechado, pero no había querido reconocer completamente, que probablemente esta no era la primera vez que mis padres habían mostrado estas tendencias, solo la primera vez que habían sido tan abiertos al respecto. Me pidió que pensara en retrospectiva sobre mi vida e identificara otros momentos donde habían mostrado derecho o manipulación, donde habían hecho que mis logros fueran sobre ellos, donde habían esperado reembolso por su papel como padres. Los recuerdos llegaron como inundación, pequeñas cosas que había descartado o explicado en ese momento, pero que formaban un patrón claro cuando se veían juntas.
La forma en que mi madre había sido extrañamente competitiva cuando conseguí mi primera promoción en mi trabajo corporativo, haciendo comentarios sobre cómo ella también podría haber tenido una carrera exitosa si no la hubiera sacrificado por la familia. La forma en que mi padre había pedido dinero prestado varias veces durante los primeros años de mi negocio, siempre con promesas de devolverlo pero nunca haciéndolo realmente, y poniéndose a la defensiva cuando le preguntaba gentilmente sobre ello. La forma en que ambos me habían hecho sentir culpable por trabajar largas horas y no visitar más a menudo, enmarcando mi dedicación a construir mi negocio como negligencia de la familia, en lugar de un sacrificio necesario para mi futuro. La forma en que nunca parecían genuinamente felices por mi éxito, siempre encontrando algo que criticar o de qué preocuparse, alguna manera de disminuir mis logros o hacerlos condicionales a su aprobación. Había internalizado tanto de su perspectiva sin cuestionarla porque eran mis padres. Y cuestionar a tus padres se sentía como cuestionar la realidad misma cuando estás acostumbrada a verlos como autoridades sobre cómo funciona el mundo. Pero sentada allí con Jennifer, analizando estos patrones con ojos claros y un corazón adolorido, me di cuenta de que había sido condicionada para aceptar un trato que no estaba bien, para sentirme culpable por límites que eran completamente razonables, para ver mi propio éxito como de alguna manera ilegítimo, a menos que ellos lo validaran. Fue una revelación dolorosa, pero también necesaria, el tipo de verdad que duele en el momento pero te libera a largo plazo. Jennifer me preguntó qué quería hacer a continuación, y le dije honestamente que no lo sabía. Quería proteger mi negocio, obviamente, asegurarme de que no pudieran hacer ningún reclamo legal que pusiera en peligro lo que había construido, pero también quería dejar la puerta abierta para una relación real con ellos, si alguna vez podían reconocer lo que habían hecho y acercarse a mí con respeto genuino, en lugar de demandas. No estaba segura de que eso sucedería alguna vez. No estaba segura de que fueran capaces de ese tipo de autorreflexión y cambio, pero no quería cerrar la posibilidad por completo. También necesitaba descubrir qué significaba esto para mi relación con Marcus, si él se pondría de su lado, o si sería capaz de ver la situación claramente y mantener una conexión conmigo independiente de su influencia. Estas eran todas preguntas complicadas sin respuestas fáciles, y me sentía exhausta solo de pensar en ellas. Finalmente dejamos el restaurante alrededor de la medianoche, y conduje a casa en un aturdimiento, mi mente reproduciendo la velada una y otra vez, analizando cada palabra y expresión, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto y qué podría haber hecho diferente. Pero la verdad era que no había hecho nada malo. Había trabajado duro, construido algo valioso, y me había negado a regalarlo a personas que no lo habían ganado. Eso no debería ser controversial. Eso no debería hacerme la villana en esta historia. Y sin embargo, sabía que mis padres contarían una versión muy diferente de los eventos a cualquiera que escuchara, pintándose a sí mismos como padres devotos traicionados por una hija ingrata que se había vuelto demasiado exitosa para su propio bien. Las siguientes semanas fueron brutales de maneras que no tenían nada que ver con negocios y todo que ver con guerra emocional. Mi teléfono explotó con mensajes de texto y llamadas de miembros de la familia extendida que habían escuchado la versión de mis padres de lo que sucedió. Tías y tíos y primos con los que apenas hablaba, de repente tenían opiniones fuertes sobre mis obligaciones hacia mis padres y mi aparente egoísmo al negarme a compartir mi éxito con las personas que me criaron. La mayoría de ellos no se habían molestado en escuchar mi versión de la historia, solo aceptaron cualquier narrativa que mis padres habían tejido y se sintieron con derecho a sermonearme sobre lealtad familiar y gratitud. Intenté explicar a algunos de ellos lo que realmente había sucedido, cómo mis padres habían exigido 50% de propiedad de un negocio al que no habían contribuido, pero era como hablar un idioma diferente. No podían o no querían entender por qué eso era irrazonable. Seguían volviendo a la idea de que como padres, los míos merecían algo, merecían beneficiarse de mi éxito de alguna manera tangible, más allá de simplemente tener una hija exitosa. Era frustrante y aislante darse cuenta de cuántas personas en mi familia extendida compartían esta visión transaccional de las relaciones padre-hijo. ¿Cuántos de ellos pensaban que era normal y correcto que los padres reclamaran propiedad de los logros de sus hijos adultos? Los bloqueé a la mayoría eventualmente, solo para preservar mi cordura, pero no antes de que la situación tomara un giro que genuinamente me sorprendió, a pesar de todo lo que ya había sucedido. Mi madre me envió una carta física real por correo,
delineando su demanda formal de 50% de propiedad de mi empresa. La carta estaba escrita en lenguaje que sonaba legal, que dejaba claro que habían consultado con alguien, posiblemente un abogado, quien les había dado consejos terribles o les había ayudado a elaborar este documento, sabiendo que no tenía fundamento legal, pero podría intimidarme para que cumpliera. La carta afirmaba que porque me habían apoyado financieramente durante la universidad y proporcionado la base emocional para mi éxito, tenían derecho a lo que llamaban propiedad derivada de cualquier cosa que creara usando la educación y valores que habían proporcionado. No citaba leyes reales porque no existen tales leyes, pero lanzaba suficientes términos impresionantes para hacerla parecer oficial. La carta me daba 30 días para responder con un acuerdo para transferirles 50% de las acciones, o se verían obligados a tomar acción legal apropiada para reclamar lo que legítimamente les pertenecía. La leí 3 veces, cada vez sintiendo una nueva ola de incredulidad de que mis propios padres amenazaran con acción legal contra mí por negarme a darles algo a lo que no tenían derecho. Jennifer me hizo reenviarla al abogado de negocios que teníamos contratado, y su respuesta fue tanto tranquilizadora como enfurecedora. Confirmó lo que ya sabíamos, que no tenían absolutamente ninguna base legal para sus demandas, que el apoyo parental no crea derechos de propiedad en los negocios de hijos adultos, y que sus amenazas eran vacías. Pero también advirtió que podrían presentar una demanda molesta de todos modos, algo frívolo que eventualmente sería desestimado, pero costaría tiempo, dinero y energía emocional defender. Recomendó que enviara una carta formal de cese y desistimiento, dejando claro que cualquier acoso adicional sería documentado y podría resultar en consecuencias legales para ellos. Se sentía surrealista estar usando palabras como acoso y consecuencias legales en relación con mis propios padres, pero ahí estábamos. El abogado redactó la carta. Yo la aprobé con el corazón pesado y la enviamos por correo certificado para que hubiera prueba de entrega. No supe de ellos directamente después de eso, pero el acoso familiar continuó y se intensificó. Alguien, estoy bastante segura de que fue mi madre, creó una cuenta falsa de redes sociales y comenzó a dejar comentarios en las páginas de negocios de mi empresa, afirmando que había robado dinero a mis padres ancianos y me negaba a mantenerlos en su momento de necesidad. Los comentarios eran lo suficientemente vagos como para que no hicieran afirmaciones falsas específicas que pudiera refutar fácilmente, pero lo suficientemente dañinos como para que algunos clientes potenciales se comunicaran para preguntar sobre ello, preocupados por el carácter de la persona que estaban considerando contratar. Tuve que contratar un servicio de gestión de reputación para monitorear y responder a estos ataques, para marcar las cuentas falsas y lograr que las eliminaran, para publicar declaraciones aclarando que estas alegaciones eran parte de una disputa familiar y no tenían base en hechos. Era agotador y costoso, y emocionalmente agotador, especialmente porque sabía que la persona detrás de estos ataques era mi propia madre, alguien que afirmaba amarme pero estaba dispuesta a dañar mi reputación profesional porque no le daría lo que quería. Me encontré preguntándome si siempre había sido tan vengativa o si este era un comportamiento nuevo desencadenado por la decepción y la codicia. Quería creer que la madre que recordaba de la infancia, la que había vendado mis rodillas raspadas y me había ayudado con la tarea, era la persona real, y esta versión actual era una aberración. Pero la verdad es probablemente más complicada que eso, que las personas contienen multitudes y la capacidad tanto para el amor como para la crueldad, y que a veces las circunstancias revelan aspectos de su carácter que siempre estuvieron ahí, pero ocultos bajo capas de aceptabilidad social e interés propio. Marcus finalmente se comunicó unas 6 semanas después del incidente del restaurante, preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Acepté, esperando que hubiera procesado todo y estuviera listo para tener una conversación honesta sobre lo que había sucedido. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestros respectivos apartamentos, y pude ver de inmediato que estaba luchando con lealtades divididas. Comenzó diciendo que amaba tanto a mí como a nuestros padres, y no quería estar en medio de este conflicto. Le dije que entendía, que no le estaba pidiendo que eligiera bandos, pero que esperaba que pensara críticamente sobre lo que había sucedido y lo que significaba. Admitió que se había sentido incómodo con sus demandas desde el principio, que había intentado disuadirlos de la emboscada de la cena, pero habían sido insistentes.
Dijo que genuinamente creían que tenían derecho a una parte de mi éxito, que se habían convencido a sí mismos de que esto era normal y correcto, y que veían mi rechazo como una traición personal en lugar de un límite razonable. Marcus me preguntó si había algún compromiso que consideraría, alguna manera de darles algo sin darles propiedad real de la empresa. Aprecié que estuviera tratando de encontrar un término medio, pero le expliqué por qué eso no funcionaría. Si les daba una gran suma de dinero o establecía algún tipo de plan de pagos regular, solo validaría su creencia de que tenían derecho a mis ganancias, y nunca sería suficiente. Seguirían regresando por más, porque había establecido el precedente de que sus demandas podían cumplirse a través de presión y culpa. Le conté sobre la carta que habían enviado, sobre el acoso en línea, sobre todas las cosas que tal vez no sabía, y vi su cara cambiar mientras se daba cuenta de lo lejos que habían llegado. Dijo en voz baja que no sabía qué hacer, que todavía vivía en casa para ahorrar dinero, y la atmósfera allí era tóxica, con nuestros padres constantemente hablando de mí en términos amargos y pintándose a sí mismos como víctimas de mi crueldad. Dijo que quería mudarse, pero no estaba seguro de poder pagarlo todavía, y sentí por él, atrapado en medio de una situación que no había creado y no sabía cómo navegar. Le ofrecí ayudarlo con los gastos de mudanza y el alquiler del primer mes si quería conseguir su propio lugar, sin condiciones, solo porque lo amaba y quería que tuviera el espacio para formar sus propias opiniones, lejos de su influencia. Me miró con algo parecido al alivio y la gratitud, y pude verlo darse cuenta de que la dinámica que nuestros padres habían creado lo ponía en una posición imposible, que mudarse podría ser la única manera de preservar su relación tanto con ellos como conmigo. Hablamos durante mucho tiempo esa tarde, sobre nuestra infancia, sobre patrones que ambos habíamos notado pero nunca discutido, sobre las formas en que las expectativas de nuestros padres nos habían moldeado y a veces dañado. Marcus admitió que siempre se había sentido menos favorecido que yo, que la atención y validación de nuestros padres parecía fluir más libremente en mi dirección, especialmente cuando comencé a lograr cosas académica y profesionalmente. Le dije que había notado que se alejaba con los años y siempre me había preguntado si había resentimiento allí. Dijo que no era resentimiento exactamente, más como resignación, como si hubiera aceptado temprano que nunca estaría a la altura de cualquier estándar que nuestros padres habían establecido basándose en mis logros. Entonces, ¿para qué intentarlo? Esa conversación fue desgarradora, porque me di cuenta de cuánto daño la competitividad y el amor condicional de nuestros padres nos habían hecho a ambos de diferentes maneras. Nos habían enfrentado el uno contra el otro, sin que nos diéramos cuenta completamente, usando la comparación y el favoritismo como herramientas de control y motivación. Le dije a Marcus que lo amaba por quien era, no por lo que lograba o cómo se comparaba con nadie más, y que quería que construyéramos una relación independiente de nuestros padres y su disfunción. Pareció apreciar eso, y acordamos mantenernos en contacto regular mientras descubría sus próximos pasos. Pasaron algunos meses, y la situación con mis padres alcanzó una especie de estancamiento. Nunca cumplieron su amenaza de demandar, probablemente porque cualquier abogado que consultaran les habría dicho que no tenían caso. El acoso en línea disminuyó después de que las cuentas siguieron siendo cerradas. Dejaron de intentar contactarme directamente, y yo dejé de esperar que de alguna manera vieran el error de sus caminos y se disculparan. El drama de la familia extendida también se calmó, principalmente porque había bloqueado o limitado el contacto con los parientes que se habían sentido con derecho a juzgarme, sin conocer la historia completa. Me concentré en mi negocio, que estaba prosperando a pesar de la agitación personal, y me concentré en construir relaciones más saludables con personas que respetaban los límites y no veían la conexión como una transacción. Jennifer se convirtió no solo en mi contadora y socia comercial, sino también en una de mis amigas más cercanas, alguien que me había visto en mi peor momento y había estado a mi lado sin juicio ni demandas. Marcus finalmente se mudó de la casa de nuestros padres a un modesto apartamento en un vecindario que le encantaba, y nuestra relación mejoró significativamente una vez que tuvo algo de distancia de su influencia. Comenzó a construir su propia vida, persiguiendo intereses que habían desalentado, y pude verlo volverse más confiado y auténtico a medida que se despojaba del peso de sus expectativas. El negocio continuó creciendo, y me aseguré de celebrar cada hito con personas que estaban genuinamente felices por mí, en lugar de calcular lo que podían obtener de mi éxito.
También comencé terapia para procesar todo lo que había sucedido y para trabajar a través del duelo complicado de perder a mis padres mientras aún estaban vivos, porque eso es lo que se sentía, duelo. Todavía estaban ahí fuera en algún lugar, viviendo sus vidas, probablemente todavía amargados por mi negativa a cumplir con sus demandas, pero bien podrían haber estado muertos por toda la relación que teníamos ahora. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que estaba lamentando no era solo a mis padres, sino la idea de padres, la fantasía del amor y apoyo incondicional que había creído que existía, pero aparentemente no, al menos no en mi caso. Me ayudó a trabajar a través de la culpa, la voz persistente en mi cabeza que susurraba tal vez estaba equivocada, tal vez era egoísta, tal vez debería haberles dado algo solo para mantener la paz. Me ayudó a ver que ceder a demandas irrazonables no es paz, es rendición, y que la verdadera paz viene de vivir en alineación con tus valores incluso cuando te cuesta relaciones. También me ayudó a reconocer patrones de complacer a la gente y evitar conflictos que habían sido moldeados por crecer con padres que usaban el amor como recompensa por cumplimiento y lo retiraban como castigo por independencia. Estas sesiones de terapia fueron a veces más dolorosas que la confrontación real había sido, porque me obligaron a examinar toda mi infancia y adolescencia a través de una nueva lente, a reconocer manipulación y amor condicional donde antes había visto crianza normal, pero también fueron liberadoras, dándome herramientas para construir relaciones más saludables en el futuro y para reconocer señales de alerta antes de que se convirtieran en desastres completos. Aproximadamente un año después del incidente del restaurante, sucedió algo inesperado. El hermano de mi padre, mi tío Tom, se comunicó conmigo en privado. Dijo que había escuchado el chisme familiar sobre lo que sucedió, pero quería escuchar mi versión directamente antes de formarse una opinión. Fui cautelosa porque había sido quemada por miembros de la familia antes, pero algo en su tono me hizo dispuesta a darle una oportunidad. Nos reunimos para almorzar, y le conté toda la historia, desde la emboscada del restaurante hasta las amenazas legales hasta el acoso en línea, sin dejar nada fuera. Escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más preocupada mientras yo hablaba. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Me contó algo que no sabía, que mis padres tenían una larga historia de problemas financieros derivados de malas decisiones e inflación de estilo de vida. Dijo que habían pedido dinero prestado a varios miembros de la familia a lo largo de los años, a menudo con historias tristes sobre dificultades temporales, y rara vez habían devuelto el dinero a alguien. Dijo que él mismo les había prestado una suma significativa hace años que nunca habían reembolsado, y cuando finalmente los presionó al respecto, lo habían cortado, afirmando que estaba siendo mezquino y priorizando el dinero sobre la familia. El patrón era familiar, ¿verdad? Hacer demandas irrazonables, enmarcar el rechazo como traición, cortar a cualquiera que no cumpliera. El tío Tom dijo que había sospechado durante años que veían a sus hijos como planes de jubilación o boletos de lotería, fuentes potenciales de salvación financiera que eventualmente los rescatarían de las consecuencias de sus elecciones. Dijo que mi éxito probablemente había desencadenado esta respuesta, porque lo veían como su oportunidad finalmente llegando, su oportunidad de cobrar la inversión que veían que era la paternidad. Se disculpó por no comunicarse antes. Dijo que debería haberme advertido que esto podría suceder, pero había esperado que trataran a sus propios hijos mejor de lo que trataban a la familia extendida. Su perspectiva fue validante de una manera que no había esperado, confirmando que no estaba loca ni ingrata, que el comportamiento de mis padres era parte de un patrón más grande que no tenía nada que ver conmigo específicamente, y todo que ver con quiénes eran fundamentalmente. El tío Tom y yo nos mantuvimos en contacto después de eso, y se convirtió en parte de un círculo lentamente creciente de miembros de la familia que habían experimentado un trato similar de mis padres o que habían presenciado lo suficiente para saber la verdad. No era un grupo enorme, pero era suficiente para hacerme sentir menos sola, menos como la loca que de alguna manera había malinterpretado lo que debería haber sido una situación simple. El negocio alcanzó varios nuevos hitos durante ese año. Nos expandimos a 2 nuevos mercados. Lanzamos una oferta de servicio innovadora que apareció en varias publicaciones de la industria y duplicamos nuestro número de empleados. Cada éxito se sintió diferente de lo que podría haber sido antes, teñido con la conciencia de lo fácil que todo podría haber sido destruido al ceder a demandas irrazonables. Me había mantenido firme, y el resultado fue un negocio próspero que era completamente mío,
que reflejaba mi visión y valores sin compromiso. También había aprendido a ser más cuidadosa sobre con quién compartía mis éxitos, reconociendo que no todos podían estar genuinamente felices por ti, que algunas personas solo veían tus victorias como sus oportunidades. Era una lección cínica en algunos aspectos, pero también práctica que me sirvió bien tanto en contextos personales como profesionales. Comencé a salir con alguien por ese tiempo, una persona amable y estable que tenía relaciones familiares saludables, y no podía comprender del todo la disfunción que describía de mi propia familia. Al principio me preocupaba que esta falta de comprensión pudiera ser un problema, pero llegué a verla como un regalo. Ella me mostró cómo se veía lo normal, cómo se sentía estar con alguien cuyo amor no era condicional, que celebraba mi éxito sin intentar reclamar crédito o compensación, que respetaba mis límites sin hacerme sentir culpable por tenerlos. Su familia me recibió calurosamente, y experimenté por primera vez cómo era sentarse alrededor de una mesa con padres que no veían las vidas de sus hijos adultos como extensiones de sus propios egos u oportunidades de ganancia financiera. Fue revelador y sanador de maneras que todavía estoy descubriendo. Marcus y yo nos acercamos más durante este tiempo también, uniéndonos por nuestras experiencias compartidas y nuestra determinación de romper los ciclos con los que habíamos crecido. Eventualmente comenzó su propio pequeño negocio, una empresa creativa por la que estaba apasionado, y lo ayudé con consejos y conexiones, pero nunca con la expectativa de que me debiera algo más allá del afecto normal de hermanos. Verlo construir algo propio, ver su confianza crecer mientras tenía éxito en sus propios términos, en lugar de tratar de cumplir con las expectativas de otra persona, fue una de las experiencias más satisfactorias de todo mi viaje. A veces hablábamos sobre nuestros padres, preguntándonos si tenían algún arrepentimiento o si todavía se veían a sí mismos como las víctimas en esta historia. Escuchamos a través del chisme familiar que estaban luchando financieramente, lo cual no era sorprendente dado lo que el tío Tom me había contado sobre su historial de mala gestión financiera. Parte de mí se sintió culpable cuando escuché esto, la parte que había sido entrenada desde la infancia para priorizar sus necesidades y sentimientos sobre los míos. Pero me recordé que habían creado su situación a través de décadas de elecciones, que habían quemado puentes con múltiples miembros de la familia que podrían haberlos ayudado, y que ofrecerles dinero ahora solo reiniciaría el ciclo de demandas y derecho. Sentí compasión por sus luchas, pero también reconocí que la compasión no significa rescatar a las personas de las consecuencias de sus acciones, especialmente cuando esas personas no han mostrado ninguna voluntad de cambiar su comportamiento o asumir la responsabilidad de sus elecciones. Mirando hacia atrás ahora, casi 2 años después de esa cena, puedo ver cuánto he crecido y cambiado como resultado de mantenerme firme. Tengo más confianza en mis límites, más conciencia de las tácticas de manipulación, más cuidado sobre a quién dejo entrar en mi círculo íntimo. He construido una familia elegida de amigos y parejas y colegas que agregan valor a mi vida sin exigir que me disminuya para acomodar sus expectativas. El negocio continúa prosperando, y he expandido mi papel de operaciones puras a mentorear a otros jóvenes emprendedores, ayudándolos a evitar las trampas que encontré y alentándolos a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. He compartido mi historia selectivamente con otros dueños de negocios que enfrentaban dinámicas familiares similares, y me ha sorprendido lo comunes que son estas situaciones. Cuántas personas exitosas están lidiando con parientes que se sienten con derecho a sus ganancias o logros. Hay un sabor particular de culpa, que viene con tener éxito más allá de las expectativas de tu familia de origen, especialmente cuando vienen de circunstancias más modestas o lucharon financieramente durante tu infancia. Las personas que no lo han experimentado a menudo no entienden la complejidad de ello, la forma en que la gratitud y la obligación y el amor se enredan con el resentimiento y el establecimiento de límites y la autopreservación. Pero aquellos que lo han atravesado se reconocen instantáneamente, entienden sin juicio por qué podrías tener que limitar el contacto con padres o hermanos que no pueden estar felices por ti sin también intentar beneficiarse de ti. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí que las personas que realmente te aman celebrarán tu éxito sin intentar tomar crédito por él o reclamar propiedad de él. Aprendí que los límites no son traiciones, incluso cuando las personas los tratan como tales. Aprendí que a veces protegerte significa decepcionar a personas que amas,
y eso es doloroso pero necesario. Aprendí que la culpa que sientes al enfrentarte a demandas irrazonables no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo algo difícil. Aprendí que puedes lamentar una relación incluso cuando la persona todavía está viva, y ese duelo es válido e importante. Aprendí que la familia elegida puede ser tan significativa y más confiable que la familia de sangre, que las circunstancias de tu nacimiento no te obligan a tolerar abuso o explotación. Aprendí que el éxito es más dulce cuando es verdaderamente tuyo, sin complicaciones de deuda u obligación o culpa. Y aprendí que el contador, preguntando por un simple número, una respuesta clara a una pregunta directa, puede cambiarlo todo al cortar a través de la manipulación emocional y llegar al corazón factual del asunto. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has tenido miembros de la familia que trataron tu éxito como su oportunidad, que exigieron cosas que no ganaron, que te hicieron sentir culpable por tener límites? Comenta aquí abajo y comparte tu experiencia porque genuinamente quiero saber que no estoy sola en esto y creo que otros necesitan saber que no están solos tampoco. Entender este tipo de dinámica familiar es tan importante porque afecta no solo tu relación con tus padres o hermanos, sino todo tu sentido de autoestima y tu capacidad para disfrutar tus propios logros sin culpa o miedo. Si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón o te ayudó a sentirte menos solo en tus propias luchas, por favor deja un like en este video. Realmente ayuda al canal a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, que podrían estar lidiando con situaciones similares y preguntándose si están locos o egoístas por querer proteger lo que han construido. Y si quieres escuchar más historias como esta, experiencias reales de personas reales navegando dinámicas familiares complicadas, desafíos empresariales y crecimiento personal, asegúrate de estar suscrito a Yo lo viví. Este canal trata sobre narración honesta y cruda, que no rehúye las partes desordenadas y difíciles de la vida, y tu suscripción significa que podemos seguir creando contenido que importa, contenido que valida experiencias que las personas a menudo mantienen ocultas porque están avergonzadas o confundidas sobre lo que están atravesando. Activa también la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque estamos publicando contenido regularmente y cada uno explora diferentes aspectos de lo que significa establecer límites, elegirte a ti mismo y construir una vida en tus propios términos, incluso cuando las personas a tu alrededor no entienden o apoyan tus elecciones. El viaje en el que he estado desde esa cena en el restaurante ha sido transformador de maneras que todavía estoy descubriendo, y estoy agradecida por las lecciones difíciles, aunque no le desearía el dolor de ellas a nadie. Estoy agradecida por el pensamiento rápido de Jennifer y esa simple pregunta sobre montos de inversión que expuso la verdad tan claramente que nadie podía negarla. Estoy agradecida por la eventual disposición de Marcus de ver a nuestros padres claramente y elegir su propio camino. Estoy agradecida por la validación del tío Tom y los otros miembros de la familia que me han apoyado discretamente. Estoy agradecida por mi novia que me mostró cómo se ve el amor saludable. Estoy agradecida por el negocio que casi dejó que me quitaran, pero finalmente protegí. Y estoy incluso agradecida por mis padres, no por lo que exigieron o cómo me trataron, sino por obligarme a aclarar mis valores y límites de una manera que me servirá por el resto de mi vida. Sus demandas irrazonables se convirtieron en el catalizador de mi crecimiento personal más significativo, y aunque desearía que ese crecimiento pudiera haber venido de una manera menos dolorosa, no puedo negar la fuerza y claridad que he ganado al mantenerme firme cuando más importaba. Si estás enfrentando una situación similar ahora mismo, si tienes miembros de la familia haciendo demandas irrazonables e intentando culparte para que cumplas, por favor sepas que no estás obligado a prenderte fuego para mantenerlos calientes. No eres egoísta por proteger lo que has construido. No eres ingrato por tener límites. No eres una mala persona por decir que no a personas que no han ganado lo que están exigiendo. Y no estás solo, incluso cuando se siente como si todo el mundo estuviera en tu contra y diciéndote que la familia debería venir primero sin importar qué. A veces poner a la familia primero significa ponerte a ti mismo, tu bienestar y tu integridad primero, porque tú también eres familia y mereces ser tratado con el mismo respeto y cuidado que se espera que extiendas a otros. Gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad, donde podemos compartir estas verdades difíciles
y apoyarnos mutuamente a través de la complicada realidad de ser humano, en un mundo que a menudo exige que prioricemos la comodidad de otras personas sobre nuestra propia dignidad. Tus comentarios, tus likes, tus suscripciones, todos importan más de lo que podrías darte cuenta porque crean espacio para que estas conversaciones sucedan, para que las personas se sientan menos solas en sus luchas, y para que se diga la verdad incluso cuando es incómoda o controversial. Hasta la próxima. Recuerda que tu éxito es tuyo para definir y tuyo para proteger. Y cualquiera que realmente te ame entenderá eso.